Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes de este seminario, de este curso, Análisis de las tendencias actuales en educación superior de ISAE Universidad, Maestría en Docencia Superior. Reciban una cordial bienvenida y mi deseo de que puedan en esta sesión sincrónica pues despejar las dudas con las que vengan a partir del trabajo hecho en la primera sesión y que crezcan esas dudas, pero también esas ganas de buscarle solución. Así que cada uno sea bienvenido. Fíjense, nosotros en la primera sesión hicimos varias actividades que me gustaría, no sé si alguno se atreve a comentarnos, a recordarnos qué hicimos la semana pasada. Nos reunimos un poco más tarde, ¿no? Eso ya por responsabilidad del profesor. Pero, ¿qué hicimos la semana pasada que ustedes tengan en mente, que puedan recordar? ¿Sí? Este ejercicio siempre se los recomiendo que lo hagan al inicio de una clase. Necesitamos ir uniendo, ir concatenando ideas, ¿no? Aunque sea, aunque sea Buenas tardes, ideas. profesor y compañero. Buenas tardes, perdón, Heidi, que te silencio, porque ya hay gente con la mano levantada, pero si nos quieres comentar algo, levántala y te tengo en mente, ¿no? Un poco para explicar un poco primero la estrategia, ¿no? Siempre comenzar directo con el tema sin hacer al menos una sencilla ubicación de lo que hemos hecho antes, puede tener como consecuencia, pues como que si estamos trabajando fraccionado, que es una de las grandes debilidades que ha tenido siempre la educación. Entonces, el deseo es siempre ir concatenando. ¿Qué hicimos la semana pasada que de alguna manera sirva para esta? ¿Qué aprendimos la semana pasada que requerimos renovar en esta? ¿Qué inquietudes surgieron durante la semana pasada para que en esta yo busque de alguna manera solventarla? Entonces, ese es un poco el deseo de que cada vez que iniciemos una sesión nuestra, y en el caso la de ustedes, sea con ese propósito, ¿vale? Aunque sea un pequeño momento. Fíjense que habrá clases en que este espacio se puede tornar un poco largo, pero eso está bien porque quiere decir que hay interés y que de alguna manera los compañeros se están metiendo en la dinámica. Entonces vamos a escuchar a Ingrid, a Joanis, y no sé si Heidi nos confirma si va a conversar. Empezamos con Ingrid. Buenas tardes a todos. Primero, pues mis disculpas nuevamente. Yo fui la que tenía como un choque como tenía choque de horario con mi trabajo. Ya eso está resuelto. Pude ver la grabación, me pareció súper interesante la forma como hubo mucha participación. Me encantó que usaran Kahoot. Yo eso lo uso con mis chicos, con niños en clases que doy virtuales, y me pareció muy, muy interesante ver eso quería comentar eso específicamente. Y cómo usted le estaba sacando como mucho provecho a al explicar la herramienta del Meet y de la plataforma y de todo, cómo lo hizo como de una forma muy práctica, haciendo que los estudiantes estuvieran como muy involucrados. Eso me parece súper valioso, además de las rutinas de pensamiento, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Qué bueno, Ingrid, gracias por tu aporte y por traernos a colación estas ideas que pudiste ver gracias a la grabación. Lástima que no podías acompañarnos, ya sabíamos que de antemano no podías acompañarnos por cuestión de choque de trabajo y fuiste en eso muy responsable en advertirlo, pero qué bueno que pudiste ver la grabación y se ve que la notaste porque has hablado de todos los momentos que tuvimos en la primera sesión. Gracias, ¿sí? Giovanni, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, quiero resaltar lo que dijo la compañera Ingrid, que bueno, aprendimos a utilizar una nueva herramienta que es el Jamboard. Yo pues no la conocía. Y también pues me gustó la participación, como dijo la compañera, que el profe lo puso muy interactivo. Todo lo que él explicó, me gustó que al principio pues nos dio la palabra de poder opinar y dar nuestras pues sugerencias de lo que pensábamos de lo que era la educación superior, y después pues como fuimos unificando todos los conocimientos que cada uno tenía acerca pues de lo que es la misma
experiencia que ya pues como profesionales tenemos y los que no estamos pues dentro de lo que es la misma rutina de pensamiento y que fuimos pues entonces abordando uno a uno cada punto en específico y fuimos pues aclarando dudas. Esa parte pues también quiero resaltarla que fue muy interactiva, como dijo la compañera. En otras ocasiones pues he tenido clases donde se vuelve un poco monólogo y casi pues los estudiantes o alumnos como tales no participamos, pero pues Algo moviste que te dejamos de escuchar, Giovanni, lo último. Lo último, ultimito, yo creo que ya no lo escuchamos, ¿no? No sé si los demás les pasó lo mismo. Ahí nos estás diciendo algo, el micrófono está abierto, pero no. Debe ser que moviste el plus, no sé si de tu audífono. No, todavía no. Vale, lo último que te escuchas. Ahora sí, a ver. Ajá, ahora sí me escuchan. ahora sí. Bueno, nada más, profe, resaltar esa parte de la clase interactiva que tuvimos pues la semana pasada. Qué Gracias. bueno. Gracias a ti, Joanny. Heidi, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor, compañeros. Sí, quería traer a colación también que era mi primera vez que usaba ese dos tipos de aplicaciones y me parecieron muy interesantes e innovadoras porque siempre hay que estar innovando en cuanto a lo que es tecnología y más cuando estamos aprendiendo, por lo menos yo, pues que mi rama no ha sido la educación, sino el derecho, para poder ir teniendo conocimiento y así poder utilizarlos el día de mañana en lo que es la educación superior. Excelente, Heidi, por tu aporte. ¿Alguien más quiere comentar sus ideas, aprendizajes, inquietudes? Porque fíjense, a ver, Osvaldo, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Para mí la clase ha sido edificante. Tenía rato no ir a la universidad y participar en esta plataforma. Es mi primera vez. Me gustó mucho cómo usted presentó su clase. He tenido anteriormente experiencia en enseñar a personas y veo que voy a aprender algo más, mucho más, ¿no? Con estas clases. Entonces, agradezco también las ayudas porque en un momento me sentí un poco eh, que no sabía hacer cómo las cosas entrar. Tuve mucha ayuda y se los agradezco. En este grupo hay solidaridad, que es lo bueno que estamos empezando. En cuanto a la clase, me gustó cómo usted hizo la participación de los estudiantes de una forma muy resumida. Las herramientas esas que utilizó el Kahoot, de la pizarra electrónica, y de cómo el desarrollo de la tarea que usted puso ahí, la tarea presencial, ¿no? De lo que vimos en el video. Así que para mí esto es una experiencia y me está alimentando. Gracias. Qué bueno, Osvaldo. Para mí es importante tu comentario y sobre todo que vayas sintiendo la compañía también de tus demás compañeros, valga la redundancia, porque los profesores pasamos, pero los compañeros quedan, como aquel que dice, ¿sí? Vamos a escuchar a Laura y luego a Dayana. Sí, buenas tardes, compañeros y profesor. No, lo más importante que me gustó de la clase pasada fue pues, cómo ordenar el pensamiento, ¿no? Utilizando diferentes herramientas como el Jamboard, el Kahoot. Entonces, eso fue una de las cosas importantes porque de verdad uno a veces tiene muchas cosas en la mente, por ejemplo, yo soy a mí me vienen muchas ideas a la mente y de repente uno no las sabe cómo ordenar. Entonces, es una herramienta muy importante y me gustó mucho para poder entonces uno saber cómo entrenar ese pensamiento, ¿no? Y muy importante y me gustó mucho por eso. Entonces, es cómo se enseña uno a pensar, ¿no? Entonces, aprenderlo uno para entonces después uno poderlo transmitir. Excelente, Laura.
como decía el video que vimos la semana pasada, hay gente que lo hace porque piensa bien, o sea, son buenos pensadores, como dice. Hay docentes que lo hacen por instinto, porque lo hacen, porque ellos son también buenos pensadores, pero no siempre es garantía. Y sobre todo, a mí en lo particular, aquí ya personalmente, a mí me han hecho mucho bien porque me pasa como lo comentas. Me vienen muchas ideas a la cabeza, empiezo a hacer muchas asociaciones también, quizás por mi formación inicial, empiezo a hacer asociaciones, a veces hasta asociaciones históricas. Yo no soy historiador, pero vi mucha historia en lo que me tocó estudiar al principio, y empiezo a hacer asociaciones que me pierdo. Si no tengo una estructura de pensamiento, al principio me perdía y a veces podía ser en las clases así, ¿no? Podía decir cosas, yo percibía que eran interesantes para los estudiantes, pero a veces les costaba seguirme, porque claro, hablaba de tantos detalles, ramificaba tanto mi discurso, que aquello esencial se iba perdiendo, sobre todo porque estaba hablando a estudiantes que recién ingresaban a la educación superior. Entonces, para mí, cuando llegué a las técnicas, casi que es un testimonio, ¿no? Y ellas vinieron a mí, yo a ellas, y empezamos a usarlas, y yo empiezo a aplicarlas, me las aplico ante todo a mí, y eso me ha ayudado muchísimo como a ordenar, ¿no? Para no irme por las ramas. Sí, puedo hacer todas las conexiones del mundo, eso no está mal. Lo malo es que en el discurso haga que los demás se pierdan, ¿sí? Y ese es un peligro para nosotros los docentes. Me refiero al hecho de ser docente, no a una conversación con una taza de café al lado, en la que podemos hablar de 1500 cosas y sin ningún problema y sin ningún orden. Pero en una clase puede ser perjudicial, porque después se supone que yo te voy a evaluar, bueno, y así era la práctica antes, ¿no? Yo te voy a evaluar sobre lo que yo estoy diciendo. Y por eso la educación virtual nos pone en un punto interesante de no solamente puedo evaluarte por lo que yo digo, debo evaluarte en lo que te pido que investigues, en lo que encuentras de tu investigación. Entonces, claro, eso hace el discurso, hace que el discurso tome otro sentido y que las clases magistrales también tengan un punto de cuidado, ¿no? Porque si yo hablo las 2 horas completas, es que mira, ni que sea Piaget, usted me va a prestar atención las 2 horas corridas o al radio puesto allí, como que si está en el camino y en un tranque y tiene el radio puesto y bueno, va a escuchar, como escucha música, escucha noticias. No. Entonces, por eso para mí las rutinas creo que hacen un ejercicio en mí y por eso casi que me he hecho apóstol de las rutinas de pensamiento en Panamá. ¿Vale? Si usted ve cualquier clase mía, yo le puedo pasar el listado de todas las 100 y pico de clases grabadas y en todas hay una rutina de pensamiento, porque creo firmemente en esa estructura. Gracias, Laura, por traerlo a colación y espero que sea de utilidad para ustedes en su ejercicio, ¿vale? Dayana, te escuchamos. Sí, bueno, buenas tardes, profesor, compañero. Yo también quería resaltar lo valioso que sentí que fue justo el video, ¿no? De la cultura de pensamiento, y lo asocio muchísimo a la estrategia de comprensión lectora. Es algo que yo trabajo muchísimo en mi cotidianidad y que de un tiempo para acá me he esforzado en promover, porque es una gran deficiencia que hay, ¿no? No es ningún secreto. A nivel de educación es una de las deficiencias principales de los estudiantes. Yo no soy educadora ni tengo experiencia como educadora, pero mi trabajo tiene mucho vínculo con el tema de promoción de la lectura. Y al ver el video, incluso lo repasé porque suelo estar involucrada con actividades de promoción de comprensión lectora muy seguido, porque es algo que nos solicitan muchísimo tanto los padres como docentes. Y entonces he intentado siempre como perfeccionar la forma en la que damos estas clases para que cada vez sean pues más atractivas para niños y adolescentes, que es el público que por lo general trabajamos, aunque últimamente pues universitarios de jóvenes de primer ingreso nos los han solicitado porque se dan cuenta que al ingresar a tomar ya estudios ya más especializados, pues les cuesta muchísimo comprender textos más largos. Cuando les piden que lean un libro entero para una clase, ya se quedan cortos, no terminan les cuesta estudiar. Entonces, para mí sí fue muy valioso y lo asocié muchísimo, ¿no? Con son las 12 estrategias para la comprensión lectora.
la asocié con la rutina de pensamiento que vimos la semana pasada. Así es, Dayana. Yo los utilizo justamente, yo trabajo en el sistema superior, pero como soy consultor académico que no me presenté, pero bueno, yo no me presenté la semana pasada, yo presenté a todo el mundo y después no me presenté, pero no importa, ya nos presentaremos, o ya me presentaré. Pero bueno, una de las cosas que yo hago es la consultoría pedagógica, ¿no? Hago consultoría de procesos en organizaciones educativas, ¿no? En las escuelas y otro tipo de organizaciones de esta índole. Lo cierto es que yo, parte de la misma práctica ha hecho que asuma, o sea, yo no me considero pues que soy educador en todo sentido, y me gusta que todas las innovaciones pedagógicas entren no solo porque yo las recomiende, sino porque yo las viva. Y por eso doy clase en bachillerato. Doy español, porque mi primer área es de filosofía y letras, y la trabajo en decimosegundo, y trabajo todo lo que es literatura universal. El cuento es el cuento es justamente que un punto de llegada interesante, pero ha sido también punto de partida, ha sido el uso de las rutinas y de las estrategias de pensamiento, un poco como lo plantea Dayana, con mucho éxito. Tanto así, bueno, en un proyecto común hay un programa de lectoescritura que comprende desde el maternal hasta el sexto grado, y las rutinas de pensamiento están transversalmente. Los niños a los 4 años hacen el SQA como hicimos la semana pasada. Los niños de 5 años hacen una rutina que vamos a hacer en unos minutos. Las hacen oral, claro está, pero ya cuando las pueden hacer de forma escrita, las incorporan. Entonces, claro, es una manera de hacerlos pensar ordenadamente. Ya cuando hacen comprensiones orales, pues ya comparar y contrastar, partes y todos, SQA, veo, pienso, me pregunto, que también la usaron durante la semana para participar en el foro, ya son hábitos para ellos, ¿no? Hábitos que se hacen después visibles. Cuando los aplicamos en la educación superior, sobre todo que es el futuro sobre el que ustedes están planteando, quizás un futuro no muy lejano, ayuda mucho porque soliviantamos de modo directo, emancipamos el esquema del aprendizaje memorístico. La memoria es el primer paso, pero necesitamos un poco más. Entonces, ese poco más lo podemos ir asentando a través de las rutinas. Buenísima tu participación, Dayana. Gracias por hacer esta conexión y compartirla con nosotros. Bien, fíjense, vamos los demás también a hablar seguramente otras ideas, pero vamos a avanzar. Nosotros hicimos en el foro número 1, ustedes hicieron unas primeras participaciones, ¿no? Interesantísimas las que he visto, de verdad bien metidos en el asunto, y por supuesto era prácticamente como la primera actividad tarea, ¿no? Entonces había que entregarla en tarea, hay que entregarla aquí, pero en la discusión han salido cosas bien interesantes, sobre todo por la rutina de pensamiento: veo, pienso, me pregunto. A ver, ¿qué ideas, qué dudas o qué elementos quisieran rescatar de esa discusión de foro? ¿Vale? Ante todo, si falta alguno por participar, lo puede hacer. No se me extienda tanto de tiempo en términos de que los foros virtuales, en mi humilde concepto, pierden vigencia. Y pierden vigencia en el momento en que yo estoy haciendo una discusión. Es como que si el foro virtual fuera de tiempo, es como que si yo estoy hablando en una cafetería, un cuento, ¿sí? Nos fuimos todos de la cafetería, ¿sí? Cada quien llegó a su casa y en el grupo, entonces yo he hecho un cuento que tenía que ver con lo que dijimos en la cafetería, pero que ya nadie lo entiende porque pasó el tiempo y pasó como las ganas de participar. Para mí, salvando las distancias, el foro virtual le pasa eso. O sea, si no lo hacemos en el tiempo, ya que después comentes lo que quieras, ya como que no, ¿quién le va a dar, quién lo va a replicar? Es el punto, ¿no? Yo sé que hay casos, y ya lo he hablado personalmente con algunos, que tienen dificultades de acceso a la plataforma y van a hacer sus participaciones en foros sin problema. Pero se los comento porque ustedes van a administrar foros y les va a pasar. Entonces ténganlo en cuenta como plan B. Hay un plan B que yo también tengo, pero
también lo uso y lo comento de una vez, es que cuando tengo estudiantes que no me pudieron participar en el foro, para que no pierdan su nota, porque al final la nota es un número, lo que quiero es que aprendan, entonces lo que les pido es que hagan resúmenes ejecutivos de las principales ideas que se trabajaron en el foro. Es decir, lee el foro y saca un resumen ejecutivo de un par de páginas en donde se resuman, básicamente, se haga una síntesis de aquellos aspectos más relevantes que ahí se destacaron. Y salen unos resúmenes estupendos. El que no pudo participar puede recuperar su nota, pero además aprende, porque estuvo en la discusión de alguna manera. Son datos y ideas que nos vamos comentando para que ustedes también las puedan aplicar. Fíjense, ¿qué ideas, qué preguntas, qué comentarios queremos hacer de este primer foro? ¿Qué vi en ese video? ¿Qué me pregunté de ese video? ¿O qué pensé cuando vi ese video frente al compromiso de ser educadores en educación superior? Abro el debate en ese sentido para los que quieran comentar. Osiris, te escuchamos. Luego Mariví. No te escuchamos, Osiris, todavía. Tienes el micrófono. Ajá. Hola. Ahora sí, sí. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al ver el video sí me llamó mucho la atención de que es cierto de que muchos profesores no, como la costumbre pues de cómo se enseñaba anteriormente, lo asocié también con nuestra primera clase la semana pasada, que fue muy participativa. Usted nos dio la oportunidad de expresarnos y es lo principal que yo me planteo, ¿no? Como educador, tratar de también darle la oportunidad al estudiante, porque a veces tal vez los profesores piensan de que estamos como delante de la clase, tengo el conocimiento y no se le da la oportunidad al estudiante, y bueno, allí es donde yo recaí de dar siempre la oportunidad al estudiante. Gracias, bye. Gracias a ti, Osiris. Así es, la oportunidad tiene que ser del estudiante, porque el estudiante se supone que es el centro del proceso de aprendizaje. ¿Sí? A veces hay profesores que podemos sin querer tener el complejo de primera dama, ¿no? El complejo de primera dama es que aquí llegue yo soy el que más sé, usted escuche y aprenda y anote y vomite, con el perdón de la expresión, en una evaluación escrita. Probablemente eso es lo que hay que emancipar, ¿no? Hay una diferencia, evidentemente yo estudié antes que ustedes esto que estamos viendo, pero seguramente usted estudió antes que yo otra cosa y me la puede enseñar a mí. Entonces, esa horizontalidad no va en contra de los roles. Ustedes me respetan en el rol que yo tengo en este momento y yo me tengo que dar a respetar, pero no me doy a respetar haciéndolo vertical. Me doy a respetar preparando los temas, sabiendo cuáles son los pasos que habría que dar, estimulando la participación. Es decir, que yo le puedo dar la vuelta sin perder el rol que me corresponde, que no es el poder, que quizás ha sido la confusión que durante mucho tiempo la educación ha tenido, sobre todo en la educación superior. Mariví, te escuchamos, perdón que me agarré la idea. Okay. Buenas tardes a todos. Sí, el video me llamó mucha la atención como al principio, lo primero que noté es que se trata de estimular, de lograr que haya una percepción en un cambio en la utilización de recursos y en cambio en las acciones educativas. Entonces, el presentador se nota que está tratando de abogar porque los docentes asuman un reto para lograr mejorar la educación en la región. Otra cosa que noté es la diferencia entre los recursos. Al principio se ven algunos planteles donde se ven a niños pequeños, quizás en zonas rurales con mucho menos recursos, y luego se presentan más adelante estos planteles con mobiliarios todos costosos, con tecnologías. Me imagino que son de universidades no sé, o escuelas en Estados Unidos, en otras escuelas que tienen muchos recursos. O sea que noté como que había mucha diferencia
o hay mucha diferencia, y lo pensé pensando en Panamá, pensando en la diversidad de recursos que hay, o la falta de recursos que hay en algunos lugares y la posibilidad de obtener recursos en otros. Entonces, la otra cosa que me llamó la atención, como que resonó bastante en mí, el hecho de que el presentador habla de que el estudiante requiere hacer actividades que logren, que le causen a él asombro, que le causen expectativa, interés, y que lo saquen de su área de confort. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y también la necesidad de tener recursos, porque se pueden hacer muchas cosas con los recursos, con el poder disponer de un aula que tenga no solamente tecnología, el mobiliario lo puedes mover para poder realizar diferentes tipos de actividades, laboratorios, proyectos, etcétera. Y entonces estaba pensando en el factor económico, pensando que es muy fácil lograrlo cuando están los recursos, pero tan difícil que es cuando no existen los recursos. Y eso fue, ahí relacioné mi pregunta, ¿no? Eso es lo que me cuestionaba. Gracias, eso es lo que quería compartir. Gracias a ti, Mariví. Brecha social, brecha económica y brecha digital, que es sobre lo que vamos a comenzar a tratar hoy como una de las mayores tendencias. Entonces, la educación superior en América Latina atraviesa lo que atraviesan los mismos países. Una desigualdad tremenda, un enquistamiento de cierta estructura docente en las universidades, otra fuerza docente que intenta generar el cambio, pero que se ve siempre atrapada por aquellos que están enquistados, tal cual como el avance democrático en los países de América Latina, tal cual. Y luego, pues la desigualdad de oportunidades para el que está en una situación de administración oficial, al que está en una situación de administración privada, particular, ¿no? Y hay un detalle más, que es que como esa brecha pareciera que no se cerrara, sino que por el contrario vaya en aumento. Entonces esa es la mayor preocupación y esa es de alguna manera la mirada que hay que tener, no para llorar todos juntos, sino cómo lo podemos modificar, cómo podemos hacer un cambio importante en ese sentido, en lo poco que podamos hacer, porque hacia allá va el trabajo final, ¿no? Que ya, perdón, lo voy a comentar desde ya para que lo piensen, lo preparen, porque lo tenemos que presentar al final en la última clase. ¿Okay? Elizabeth, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Creo que cerraste el micrófono o lo tuviste que cerrar, no lo sé. Sí, discúlpeme, lo cerré recién. No te preocupes. Le comentaba que me llama mucho la experiencia del educador. 40 años de experiencia él indicaba, y yo me marqué mucho en el antes y después de la educación superior. Él mira a futuro, porque obviamente, como decía una de las compañeras, en algunos países de la región no vemos la tecnología, las infraestructuras, los salones de clase, y hablaba el expositor que hace 40 años el educador se enmarcaba solamente en transmitir conocimiento. Ahora la educación superior ha evolucionado al punto de que no solamente es transmitir el conocimiento, sino que tener buenas estructuras, infraestructura, los salones adecuados, tecnología de punta. Yo creo que el tema de la crisis sanitaria, y yo lo puse en mi trabajo, nos obligó a la educación superior prácticamente en algo que se venía diciendo, que la tecnología tenía que entrar a la educación. Y la educación, y me refiero a todos los niveles, fíjense, obliga a todo el mundo por una situación de crisis. Y eso ha llevado que personas como nosotros, de edades de 30 y 40, nos ha prácticamente
encaminados de que todo sea tecnológico. A ver, yo me sorprendo que mis sobrinos y los más chicos de la casa sepan más que yo en usar el teléfono, un celular o una tablet. Y me dice, tía, eso no se hace así, ven, yo te lo voy a bajar. Y yo me quedo impresionada que nosotros nos hemos quedado. Y afortunadamente, mire, podemos sacar eso como bueno de la crisis sanitaria, que la crisis sanitaria lleva a la educación superior de avanzar en ese camino. Y no solamente ahora vamos a ver qué es la tecnología. Esa tecnología tiene que ir acompañada de laboratorios científicos, de infraestructura, de multimedia. Y yo me quedé impresionada. Y al final yo hago el comentario en mi trabajo, ¿cuándo veremos o nosotros podremos ver a corto o mediano plazo todo lo que se hablaba el expositor, que llevar nuestros salones de clase a la tecnología y todo lo que vimos en infraestructura inmobiliario acondicionaría los espacios para que los estudiantes al final logren no solamente llevarse con una nota, como decía el profesor, llevarse los conocimientos y tener ese intercambio con el docente, de que cuando nosotros lleguemos a un salón de clase ya preparado, podamos tener debate de altura del conocimiento o de la lectura. Eso es lo que puedo aportar. Gracias. Excelente, Elizabeth, excelente, excelente. Has tocado todos los puntos desde una visión bien positiva, bien integradora, y comparto contigo algunas de tus opiniones, las hago mías también, sobre todo desde el punto de vista de la resiliencia. Toda esta situación pandémica y pospandémica, pues, ha traído mucha dificultad económica y hay todavía, pues, mucha necesidad en ese aspecto, ¿no? Pero tratando de leerlo positivamente o leer otros aspectos positivos, uno de esos aspectos ha sido la tecnología. Yo sí creo que si tú opinas ya que sobrinos, hijos, tus cercanos jóvenes están de avanzada, la preocupación va a estar en nosotros, educadores universitarios, cuando recibamos a estos niños que están ahora en primaria. El avance, el desarrollo y el pensamiento computacional que ellos están desarrollando nos va a dejar a nosotros cavernícolas si no nos ponemos en los patines como ellos. Y eso es una tendencia que todavía no está en los libros, todavía se está estudiando, todavía la estamos observando muy de cerquita, pero que dentro de 10 años que no se nos diga que no se nos advirtió. O sea, estos niños, no los adolescentes, los niños. Usted ve una clase, bueno, yo administro algunas plataformas virtuales y asesoro a algunos colegios en estos temas tecnológicos. Y yo, en el ejercicio de la auditoría permanente que hay que hacerle a los sistemas, a estos sistemas de plataformas virtuales, pues nada, pues tengo acceso a las clases, tengo acceso a muchos elementos, y uno observa el desarrollo de ciertas de las aplicaciones que se van agregando al trabajo diario de los pequeños y cómo lo hacen suya de un modo habitual. Entonces, eso va a ser su hábito, eso va a ser su día a día. Cuando lleguen a nosotros y nosotros lleguemos con la tiza y la pizarra, o la tiza y el marcador, o solamente una laminita de PowerPoint, Jesús mío, Jesucristo. Allí veremos el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? Dice la palabra. Entonces, hay que ponerse en los patines, ¿verdad? Miren, vamos a hacer un ejercicio, una presentación muy sencilla de lo que están viendo en la pantalla para dar un paso más. Ustedes han hecho algo interesantísimo, que es ir viendo ese horizonte de la educación superior en América Latina sin dejar de ver la realidad panameña. Sin embargo, hay que verla, y hay que verla con unos ojos un poco más críticos. Y esos ojos críticos requieren algún que otro dato. Es decir, que ya no sean solo nuestras opiniones, sino algunos datos que nos puedan decir de sí, caramba, esto está bien y hay que decirlo, esto está mejorando, esto hay que decirlo. Eso que decía Elizabeth,
Estos aspectos tecnológicos han puesto a las universidades también a repensar muchas cosas, eso está bien, pero nos hemos quedado en otras. Para eso vamos a trabajar de manera individual, cada uno lo va a hacer, pero después lo va a volcar en este foro número 2 que tenemos para esta semana como trabajo de desarrollo, que es revisar la educación superior en Panamá. Para eso yo les dejé en la primera lección, voy a dejar esto aquí para que no se me vaya y voy a volver aquí a esta lección por acá. Esta es la lección número 2, ¿no? Que la vamos a trabajar ahora. Pero en la lección número 1, les recuerdo, en nuestro campus virtual, en el área de lecciones, lección 1, yo les dejé Educación Superior en Panamá, un texto del 2019, bastante cercano. Con estos grupos, con esta misma materia, hasta hace un tiempo habíamos trabajado un texto que era de antes del 2010, era el más reciente que pudiese resumir el estado de la educación superior en Panamá. No es exactamente igual a este documento que ven, este documento ya es un deseo desde un proyecto presentado al Senacid y tal, donde se tratan de mencionar o de alguna manera presentar las características de la educación en Panamá, pero centrada justamente en la educación superior y el desarrollo de capacidades científicas, ¿no? Por supuesto, todo esto nace por el compromiso del Estado de asegurar una educación pública adecuada. Entonces, esto ha sido producto de un diálogo de muchos espacios, muchos elementos que forman parte de la educación superior. Entonces, este es un trabajo, repito, que nace individual. Después lo volcamos en el foro. Para ello, vamos a hacer el ejercicio de utilizar las infografías. ¿Sí? ¿Qué es una infografía? ¿Qué saben ustedes que es una infografía? Oscar, ¿qué sabes tú que es una infografía? ¿Qué viene a tu mente? Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Sí, adelante. Bueno, exactamente no sé qué signifique, pero me viene a la mente que es como una bibliografía, como una base de donde sale una información específica, o sea, como la base de un dato. Ok. Vale. Gracias, Oscar. Vigleniza, ¿qué sabes tú que es una infografía? Bueno, así como mi compañero, no sé exactamente qué es, pero me viene de uno de información, pues una información gráfica. Una Correcto, información interesante. gráfica, de la misma palabra sale, eso es lo que entiendo allí, ¿no? Una Muy información bien, gráfica. muy astuto de tu parte. Ivana Ríos, cuéntame qué es para ti una infografía o qué sabes tú que es una infografía, Ivana. Abre tu micrófono y nos cuenta, ¿sí? Ajá, tienes abierto el micrófono, a ver si te escuchamos. Todavía no te escuchamos. No te podemos escuchar. Lo siento, no sé. Algo debe estar sucediendo en... Hola, ¿ahora sí me escuchan? Perfecto, Ivana, ahora sí, gracias a Dios, ahora sí. Buenas, Sí, te escuchamos. profesor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Ivana. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Entiendo que es una representación. ¿Aló? Sí, una Hola. representación. Mi equipo. Hola. ¿Ahora sí?
podía pensar que es una representación gráfica de alguna información. ¿Escucha? ¿Sí? La representación Creo que gráfica es de una representación, es una representación, creo. Es una representación gráfica que se utilizaría para mostrar la información de determinado tema, ¿no? Perfecto. Gracias, Ivana. Bien. Es fundamentalmente eso. Para Así mí, es. de una información. Ok. Una representación gráfica, o sea. Perfecto, Ivana. Muy bien. Excelente. Fíjense, en la lección, en la lección no, mentira, en el foro, yo les dejo a ustedes una página web de la profesora Grecia Almeida, Grecia Almeida WordPress, que habla sobre la infografía. Ella tiene su página web, pero habla de las infografías y dice que una infografía es un método para representar la información. ¿Ok? Tal como nos lo estaba diciendo Ivana. De forma icónica y textual, de manera que el usuario pueda comprenderla fácilmente, empleando para ello herramientas informáticas. Recogemos un hecho complejo y lo explicamos de forma sencilla para que pueda ser interpretado con un golpe de vista. Con la infografía podemos narrar historias, explicar acontecimientos, describir situaciones, exponer procesos. Eso es una infografía. Entonces, esto es una infografía. Una infografía es una representación gráfica. Pero Oscar dijo algo importante que yo quiero hacer notar, porque es lo que muchos piensan que es la infografía, que son las referencias electrónicas de los trabajos. Y eso no es infografía, nunca lo ha sido. Lo que pasa es que en algún texto, algún investigador dijo en un momento que eso era. Entonces, bueno, en su momento, en algunos lugares se tomó así, pero realmente para las normas APA, lo que usted refiere electrónicamente se llama referencia electrónica. Y si es de libros, es referencia bibliográfica. Entonces, para que lo puedan distinguir. Entonces, eso es una infografía. Usted va a hacer una infografía a partir del material de lectura que está en la lección 1 y con ello cerramos esa lección. Repito, va a leer este documento, lo va a leer porque las infografías las vamos a ver el próximo día. Va a ver este documento, va a leerlo y de allí va a sintetizar en una infografía. Yo en el campus, yo les dejé, aparte de la información de Grecia, que es la página que acabamos de ver, yo les dejé un tutorial para usar Canva. Canva es una herramienta muy sencilla que ya tiene plantillas. Y con esas plantillas usted puede de alguna manera generar rápidamente su infografía. Lo que tienes que tener clara la información. Por eso lo primero que tiene que hacer es leer. Después de leer, organizar la información y luego trabajar con base en alguna plantilla. Solo para que tengan una idea, no lo voy a explicar del todo, solamente es para que tengan el acceso. Tienen un tutorial y lo pueden ver allí en el foro número 2. Busco Canva, no con S, sino Canva, así, sin S. Canva. Y si nunca ha trabajado Canva, regístrese. Si no, inicie sesión. Usted inicia sesión con su cuenta Google, si lo desea, y allí usted puede trabajar Canva. Estas son infografías o actividades que yo he hecho en otro espacio, en otro momento, y que pueden servir o pueden ser de utilidad. ¿Ok? Por ejemplo,
Canva yo lo he utilizado para varios aspectos. Fíjense, todos son infografías de información. Esta es una infografía sobre el pensamiento visual. Esta es una infografía sobre la gamificación y el aprendizaje basado en juego. Esto es una infografía sobre un curso, el diseño y gestión de cursos de entornos virtuales. Esto es una infografía sobre el diseño instruccional. Y así también se puede hacer mapas mentales, se pueden hacer mapas o charts desde otro tipo de punto de vista, ¿vale? Usted sencillamente para trabajar, una vez que entró, le da crear un diseño aquí arriba, infografía, lo ubica por aquí, y él le abre una pestaña nueva donde usted puede escoger la infografía que usted desee. Usted le escoge, por ejemplo, yo quiero usar esta de la fotosíntesis básica, o quiero usar esta del ciclo de la vida, o quiero usar una infografía de procesos. ¿Ok? Basta con hacer clic, la infografía se pasa para acá, usted la agranda por aquí y comienza a sustituir. Donde dice el ciclo vital de una mariposa, hace doble clic y coloca educación superior en Panamá. Y va agregando, sustituyendo la información que ya tiene esta infografía por la información que usted ha resumido del material que les estoy indicando. ¿Ok? Repito, ahorita no voy a hacer una explicación exhaustiva de la herramienta porque les he dejado en el foro este tutorial donde yo explico en una conferencia, explico cómo se utiliza Canva desde el principio hasta cuando publico una información. Tengan en cuenta que el resultado de la infografía es una imagen. Canva tiene varias opciones una vez que usted ha terminado. Puede sacarlo como imagen o puede sacarlo como PDF. Si lo saca como PDF, los demás no lo van a poder ver como imagen. Tiene que sacarlo como imagen. Dentro del foro, si usted entra en el foro y llega al mensaje que yo he dejado allí, compartimos nuestras infografías. Cuando usted entra, usted tiene aquí un pequeño tutorial para subir su infografía. No lo va a colocar como archivo adjunto. Va a insertar la imagen en el foro para que la imagen se observe. Es decir, así los compañeros no necesitan estar descargando una por una para ver qué dice, sino que usted la va a presentar. Ese proceso no es difícil, a algunos se les hace difícil. Por eso yo aquí hice un tutorial en imágenes de los pasos que deben dar para poder subir esa infografía. Entonces repaso, una actividad individual que después se va a compartir en el foro va a ser la realización de una infografía que resuma su lectura sobre la educación superior en Panamá. Bien, ¿preguntas sobre esto? Seguramente, y es verdad, cuando empiecen a trabajar es probable que les aparezca alguna duda. Bueno, para eso está el grupo, ¿no? Pero en horarios también que podamos responderle, ¿no? Porque si lo hacen en horarios fuera de respuesta, a mí en lo particular, si no respondo en el momento, después se me olvida y entonces la engalletamos, ¿sí? Ingrid y después Heidi. Sí, quería consultarle, profesor. Yo soy diseñadora gráfica de profesión. Para nosotros, por ejemplo, las infografías las podemos utilizar, ¿saben? El periódico se ponen infografías. Por ejemplo, la prensa utiliza mucho eso cuando quiere como recabarle, como recapitular un caso específico. Exacto, de corrupción o lo que sea, y te va poniendo qué pasó desde atrás y arman mucho eso. Mi pregunta tiene que ver es con el formato. Yo la verdad es que no manejo muy bien el Canva y me resulta más fácil pues utilizar otro programa. No hay problema. Quería consultarle, no pasa nada, pero mi pregunta es, en Canva el formato de infografía suele ser como vertical, es como muy delgado.
es como un rectángulo vertical. ¿Usted tiene alguna especificación con que sea horizontal, cuadrado, no sé? No, mientras cumpla el propósito, que es resumir o sintetizar una información gráfica y visualmente, puede ser horizontal, diagonal, redondo, triangular, como tú lo quieras, incluso en cualquier formato. Yo suelo sugerir Canva porque para el que se inicia puede ser una opción muy sencilla. Yo realmente utilizo Pictochart, que es un poco más exigente. Sí, y ese es como un detalle que, por ejemplo, yo he tratado con Canva y lo bajé, pero, o sea, tengo tantos años de trabajar con Illustrator, con Photoshop. Es que tú eres diseñadora, Y luego no es como el mismo lenguaje. Esto es una menudencia para alguien que ya tiene experiencia en el diseño. Digo, para ti en este caso, así que tranquila. Yo incluso sugiero al que desee puede trabajar hasta en PowerPoint. No hay ningún problema. Mientras resuma adecuadamente y gráficamente su información. Pero escúcheme bien. En PowerPoint es una diapositiva. Eso sí, no son 10 diapositivas, es una. Y en el PowerPoint tiene que guardar como imagen. No es que me va a subir el archivo PowerPoint. Por eso es que yo a veces me eximo de decirlo, porque, claro, al decir PowerPoint la gente respira. Ay, yo he usado PowerPoint, pero es que no es una presentación de PowerPoint. Es una imagen donde yo voy a tratar de resumir, por eso no puede haber párrafos largos, tiene que haber mucha iconografía, tengo que buscar palabras claves. Entonces, yo sí les pido encarecidamente, utilicen el programa que ustedes deseen, donde se sientan más cómodas y cómodos y donde sientan que el trabajo les va a quedar de rechupete. Publisher, PowerPoint, hay quien hace infografías hasta en Word y quedan unas cosas espectaculares. Perdón, lo que sí les pido es que sea una sola página, que es una imagen y que debe ser guardado en formato de imagen. ¿Vale? Es lo único que yo pido. ¿Por qué? Porque cuando van al foro, sus compañeros, si usted lo guarda correctamente como una imagen, no tienen por qué descargarse la imagen. Yo les voy a decir esto para que también me entiendan, porque es como la aplicación de lo que vimos en el foro 1. Fíjense, yo en Inside Universidad he tenido la oportunidad de, así como doy clase acá a la ciudad, porque estoy en la ciudad, doy clase a otras dos sedes, a la sede de Santiago y a la sede de Changuinola. La sede de Changuinola es una sede muy especial y ustedes lo sabrán más que yo, porque es una sede que está en una zona bastante alejada y que, bueno, justamente ahora está viviendo unos embates de la naturaleza muy particulares. Yo tengo estudiantes de Changuinola que se tienen que montar en matas, en árboles, para conectar su teléfono y escuchar mi clase. Yo tengo estudiantes que tienen números costarricenses porque les sale más barato comprar un número de eso para tener data que no un número panameño, porque no le agarra bien la señal. Les comento esto no por pobrecitos, no. Les comento esto porque hay sugerencias que voy dando en el uso de ciertas herramientas para que no gasten más megas. Yo sé que en maestría todos somos ya profesionales, la mayoría solemos trabajar, pero no es que tenemos una billetera sin fondo, ¿no? Entonces, mire, cuando mandan mensajes de voz a los grupos, hay gente que no puede escribir en los chats, sino que todo tiene que ser un mensaje de voz. Eso consume más megas, tanto para usted como para el que escucha su nota. Y no todo el mundo siempre tiene para estar escuchando notas de voz de 1 minuto. Entonces, mis estudiantes muchas veces no podían venir a la clase porque no se podían conectar por falta de luz, porque la mata tenía hormigas y me las mostraban, no eran cuentos, me mandaban fotos. Entonces, yo por eso les decía, miren, el tema de las infografías, que yo las utilizo mucho, es que si yo entro a la plataforma en un momento determinado con data y veo la imagen, eso es más fácil a que yo tenga que estar descargando archivo por archivo. Cada descarga
es gasto de mega. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es la razón o el trasfondo de por qué insisto que sea así. Y luego por algo práctico, si estamos todos haciendo infografías y vamos a discutir sobre las infografías, pues ponga la infografía y no ponga el archivo para descargar. Por eso asegúrense que sea una imagen. Heidi, tenías la palabra. Sí, profesor, ya contestó lo que le iba a preguntar, que si era solamente una página o había algún tipo de límite de página, Sí. pero ya entendí que es una página y más. Así es. Una página de lo que quieran. Incluso Canva, fíjense, Canva yo le puedo agregar páginas, ¿no? Esto yo le puedo agregar páginas, ¿vale? Y cada una se puede guardar como imagen o se puede guardar, perdón, todo como un archivo PDF. Lo cierto es que cuando yo lo vaya a descargar, fíjense aquí en descargar, si van a usar Canva, asegúrense que aquí en donde dice PDF para impresión, usted le dice imagen de alta calidad, PNG, aquí está. Entonces aquí mismo, repito, donde dice descargar, le aparece esto. Y aquí de PDF para impresión, PNG, imagen de alta calidad. De tal manera que les puede ayudar muchísimo cómo descargarlo. Eso se utiliza en Canva. Así es, incluso más que Prezi. Mucho más práctico que Prezi. Pero bueno, cada quien lo puede hacer en el programa que más le convenga. Geniali, yo soy embajador Geniali para Panamá y también pudiese hacer yo propaganda de Geniali. Usted lo puede hacer en Geniali si así lo considera. No importa. Lo importante es que usted suba la imagen, ¿ok? Y que resuma correctamente el texto. Bien, vamos a dar un paso adelante en todo este proceso. Y yo sé que ustedes se conocen todavía poco, pero necesito que nos organicemos en parejas para un trabajo que vamos a hacer de tipo continental y que lo vamos a preparar para la próxima semana. Hoy comenzaremos la parte teórica y la semana que viene haremos la presentación práctica. Entonces yo necesito que nos organicemos en parejas. Y para ello pues vamos a construir esas parejas. Hay algunos, yo sé que bueno, todos trabajamos. Si hay alguno que tenga dificultad de trabajar con alguien, sencillamente y con toda la honestidad del mundo, usted me lo dice. Y trabaja solo, pues ni modo. Pero si no tiene ningún inconveniente, entonces yo le sugiero, le aconsejo, le recomiendo que lo haga en pareja. Soy todo oídos para explicarles lo que viene ahora. Panamá, te escucho. Buenas tardes, profesor. ¿Podemos elegir la compañera para trabajar? Sí, lo eligen ustedes. Si llega un punto en que ya no, pues elijo yo. Pero sí, en pareja, grupo de dos, como dice. ¿Le decimos ya enseguida? Sí, señorita. Con Jocabel Pineda. Ok, Panamá y Jocabel. Ajá. Gracias, profesor. Gracias a ti. Oscar y Joanis. Voy leyendo lo que me van colocando. Ajá. Oscar y Joanis. Hola. El detalle, profesor, con esto es que somos, creo que la gran mayoría que no conoce a nadie. Claro, claro. Por lo menos en mi caso no conozco a nadie, no sé, no. Sí, por eso. Los primeros se hacen ustedes, ¿no? Elizabeth, adelante. Los que no los hacemos al azar, no hay ningún problema. El otro inconveniente que yo veo es que la disponibilidad de tiempo en trabajo, porque de repente si yo escojo alguna de las compañeras, ¿cómo sé su disponibilidad de tiempo? Porque de repente yo pudiera decir... Elizabeth, disculpa, no, es que el trabajo lo van a hacer ahora. Ah, ok. Yo no lo sé tienen si que dejar quiere listo. trabajar conmigo.
lo tienen que dejar listo ahora. Yo les voy a dar Yo no lo sé que si yo les voy a Ingrid ofrecer. quiere- Lo que yo les voy a ofrecer, lo que yo les voy a ofrecer es mi sala de trabajo para que ustedes sigan Ok. trabajando. Y a medida que terminen, ustedes se retiran. ¿Vale? Ok, perfecto. No sé si Dale, Ingrid quiere Elizabeth. trabajar conmigo. ¿Quién? Sí. Gracias, saludos. Igual. Ingrid y Elizabeth, ¿cierto? Sí, es acá, es acá. Sí, no, es que yo sé que el tiempo puede ser contraproducente. Vigleniza, perdón. Vigleniza, profe. Perdóname. Bueno, Prometo decirlo bien de aquí al Vigleniza, sí. Bueno, Vigleniza. como Ajá. tenemos que ir avanzando, yo propongo, no sé si mi compañera Dayana, perdón, las dos vamos rapidito y hacemos esto, porque si nos demoramos, vamos a salir un poquito tarde. Así que así nos conocemos también. Tampoco conozco a nadie. Dayana. Ajá. Perfecto. Vigleniza y Dayana, ya está otro grupo. Joanis ya está en grupo con Oscar, Ingrid está en grupo con Elizabeth. Osiris dice que quién quiere trabajar con ella. Ella tiene a la niña al lado, yo, César y Osiris. Laura, adelante. Laura y Heidi, las dos levantaron la mano las dos. Laura y Heidi. Laura Navas y Heidi. Ajá. Osvaldo trabaja con Maribí. Ustedes me disculpan, pero para avanzar, ¿no? Maribí. ¿Quién me falta por grupo? Abro fila por aquí. Laura, César ya, Dayana ya, ¿no? Dayana ya, Elizabeth ya, Heidi ya, Ingrid ya, Yocabel ya, Laura ya, Maribí, Óscar, Osiris, Osvaldo, Panamá, Viligeniz y Joanis. Perfecto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nadie se me ha quedado por fuera, por lo menos sin grupo de los presentes. Si faltara alguien, si ven que alguien en el grupo dice algo que yo no hice, que yo no me percibí, me percaté, pues le asigno un país. Fíjense, tenemos en la lección 2 lo siguiente. Oído al tambor. Vamos a utilizar una estrategia de pensamiento que se llama compara y contrasta. En este archivo, que está en PDF, que usted lo va a descargar en Doc, en Google, en Word, perdón, en ese archivo están todas las instrucciones que se necesitan para poder trabajar el archivo prácticamente. Donde dice A, a la izquierda, usted va a colocar un concepto y donde dice B, coloca el otro concepto que va a comparar. Yo les voy a asignar un país y usted va a analizar ese país con las características de ese país y las va a comparar frente a Panamá. ¿Sí me explico? Es decir, yo voy a trabajar Colombia y voy a comparar la educación superior a distancia, y esa es la tendencia. Vamos a trabajar educación superior a distancia. Entonces, yo voy a comparar la educación superior a distancia de Colombia con la de Panamá. A otro le va a tocar Argentina y lo compara con Panamá. A otro le va a tocar Venezuela y lo va a comparar con Panamá. Y a otro le va a tocar Uruguay y la va a comparar con Panamá. La idea es fortalecer cuáles son las semejanzas que hay entre la propuesta de educación a distancia de Panamá frente a otros países y cuán críticos podemos ser nosotros para establecer cuáles son las diferencias, que es lo que viene en la hoja de abajo. Todo esto que yo estoy explicando de cómo se utiliza está en esas indicaciones que ven en la pantalla. Cuando usted baja, tiene estas rayas del medio. Escuchen bien esto. Estas rayas del medio es para poner los patrones de comparación. Cuando yo comparo algo diferente o igual, pero en este caso me refiero a lo diferente, uno establece patrones para decir, por ejemplo, número de universidades que ofrecen programas en línea. Eso es un patrón. Colombia tiene este número de universidades, Panamá tiene este.
Cantidad de personas por metros cuadrados que tienen computadora. Estoy poniendo ejemplos. Esos son patrones, es decir, ¿cuáles son esos indicadores que me permiten comparar y decir este lo tiene de una manera y este de otra? Eso es para las diferencias. Cuando son semejanzas, no se escriben en cuadros separados, sino que se escriben juntos, porque para eso son semejanzas. Ambos tienen una comisión que acredita la evaluación a nivel superior. Ninguno tiene una comisión que evalúa la educación virtual. Pero en el momento en que hay diferencias, las coloco abajo. Entonces, la idea es que ustedes ahora, en pareja, puedan analizar esa perspectiva del país que le toca, donde encuentran esa información. Acá tienen un primer documento que lo deberían leer todos, que es Educación a Distancia en Latinoamérica. Sobre ese documento comenzaremos la clase la semana que viene. Y debajo dice Tendencias de la Educación Virtual. Es el documento más reciente hecho sobre el estado de la educación virtual, se supone que prepandemia, y que de alguna manera permite comparar. En ese documento usted va a ir ubicando el país que yo le indique. El documento en sí tiene 253 páginas. Como lo ven, aquí el profesor Claudio Rama es gran amigo mío y es uno de los coordinadores desde el punto de vista de la UNESCO que lleva adelante este proceso de revisión de cómo están las situaciones de la educación superior. Ya yo trabajé con un material de ellos que el IESALC hizo a unos años, entre 2002 y 2003, donde nos presentó el estado de la educación superior en América Latina y el Caribe desde el punto de vista virtual, a distancia. Pero esta es una renovación de las realidades y tendencias en 2010. Es un documento único porque lo pone por países. ¿Puede haber documentos más actuales? Sí. ¿Usted puede utilizar documentos más actuales? Sí. ¿Vale? No tiene que quedarse solamente con lo que esto dice. La ventaja de esto es que es un grupo de peritos que han hecho un levantamiento por país. ¿Ok? Entonces, todos estos países usted lo va a comparar con Panamá. ¿Vale? ¿Qué países aparecen aquí? Aparece educación a distancia en Venezuela, Elena Dorrego, profesora que ya murió, por cierto. Educación superior en Uruguay, educación a distancia en la República Dominicana. Conéctate al conocimiento, innovación de Panamá para la región. Este es el documento base sobre el que usted va a comparar a Panamá con el resto. Tiene a México, hay 2 documentos, Honduras, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Argentina. Hay para escoger. Si ustedes quieren escoger o sugerirme alguno, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Entonces empiezo. Por orden. Osvaldo y Maribí. Ivana se me había desconectado. Ivana, tú no tienes grupo. Ivana la voy a ubicar con Osvaldo y Maribí. ¿Ok? Maribí, escoge un país, por favor, que te gustaría trabajar frente versus Panamá. Argentina. Ok. Para ti la perra gorda, como dicen los españoles. Ya escogiste Argentina versus Panamá. Laura y Heidi, país. Costa Rica. Ok, Costa Rica. Lo primero que me digan es lo que yo noto. César y Osiris. México. México. Tienen 2 documentos, basta que con uno lo trabajen. México. Vigleniza y Dayana. Venos allí. Uruguay, pues. Uruguay.
Uruguay es súper interesante. Miren que en la época de la pandemia ha sido el mejor país de Latinoamérica en atender la educación a distancia, ¿eh? Porque tenía muy buenas bases. Elizabeth e Ingrid. Si a Ingrid le parece, Colombia. Ok. No ha dicho que no, pero vale. Sí, perdón, es que lo tenía en Zoom para poder ver. Sí. Ya. Oscar y Giovannis. Guatemala. Guatemala, profe. Perfecto. Panamá y Yocabel. Ecuador, profesor. Ecuador. Perfecto. Entonces recuerden que tienen que comparar este país que han escogido versus Panamá. ¿Ok? Ivana, tienes la palabra y luego Laura. Ivana, te escuchamos. Profesor, es que mi computadora o la conexión está funcionando muy mal. Sí, lo he podido detectar. Se me ha caído ya como 4 veces, entonces he escuchado entrecortado. No sé con quién quedé ahorita. Ok, te repito, con Osvaldo. Y yo pues tomaría como referencia a Nicaragua, no sé, para comparar. Ajá, escúchame una cosa. Te toca trabajar con Osvaldo. Se me ha caído como 4 veces y no sé qué le pasa. ¿Ah? ¿Tú me escuchas a mí? ¿Perdón? Que si me escuchas. ¿Me escuchas? Ok. Ok. Te toca ¿Y Marilis? Osvaldo. Sí, ahora sí. Ajá. Ahorita Osvaldo. Sí, le escucho. Te toca Osvaldo, sí. Maribí y tú trabajan escucho, sí. Argentina. Ok. Ok. Otra pregunta. Yo no puedo ingresar al campus virtual todavía por el asunto que les expliqué. No te preocupes. Por el tema de que no me han dado la contraseña y el usuario. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho, Ivana. Y estoy al tanto de tu situación, tranquila. Por eso, en este caso con Osvaldo, y voy a permitirme comprometer a Maribí, de todos modos, yo estos documentos se los voy a pasar. Si no estoy... No, pero ¿cómo hago ahora para ver? Ok. Yo les voy a mandar igual los documentos por WhatsApp, porque hay 2 o 3 que no tienen acceso al campus. O sea, hasta que resuelvan eso, yo se los mando por el WhatsApp para que tengan acceso a ese documento que están viendo en pantalla. Es un poco pesado, pero es un PDF. Ok. Vale, entonces al terminar, yo le dejo eso. Ok, perfecto. Necesito que hagan repaso solamente para que nos ubiquemos todos, utilizar el formato compara y contrasta para trabajar esto. Si no les diera tiempo hoy, lo pueden terminar antes de la clase de la semana que viene. ¿Sí? Es decir, si nos vemos a las 4, pues véase un tantito a las 3 y lo termina. No lo tiene que entregar sino después de la clase, no antes. ¿Ok? Eso para que les dé tiempo y lo puedan hacer con calma. ¿Está bien? Ahora yo voy a abrir salas de trabajo aquí en esta sesión. Y ustedes van a ir a esa sala. Yo voy a cortar la grabación y ustedes se pueden quedar en esa sala de trabajo hasta que terminen o hasta que consideren. ¿Ok? Recuerden que su horario extendido puede ser hasta las 8. Yo no digo que tienen que estar hasta esa hora. Lo que quiero decir es que tienen el tiempo para que lo hagan ahora, no se les acumule y no tengan que estar en la semana dependiendo de ese tiempo, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, ¿hay preguntas sobre lo que hay que entregar esta semana? ¿Sobre las actividades que tenemos entre manos?
Esta semana entonces entregamos el trabajo comparativo, el cuadro comparativo y lo de la infografía. Correcto, correcto. El cuadro comparativo lo van a presentar en la clase y la infografía en el foro lo van a ir colocando durante la semana. Muy bien, yo. Ok, entonces el cuadro comparativo no hay que subirlo entonces a la plataforma, es una presentación. Todavía no. Después que lo hayamos visto en clase, que si hay alguna observación o algo que mejorar, yo se lo puedo decir, ustedes lo mejoran y después es que lo suben. Ok, entonces nada más en la infografía. Correcto. Ok, correcto. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Por aquí en el chat me decían que no había pregunta. Ok, por mi grupo no. Excelente. Repaso entonces los países y los grupos. Panamá y Yocabel van a trabajar Ecuador versus Panamá. Oscar y Joanis trabajan Guatemala versus Panamá. Ingrid, Elizabeth trabajan Colombia versus Panamá. Vigleniza y Dayana trabajan Uruguay versus Panamá. César y Osiris trabajan México versus Panamá. Laura y Heidi, Costa Rica versus Panamá. Y Osvaldo, Mariví e Ivana trabajan Argentina versus Panamá. ¿Ok? Y Lenisa, ¿me escribes al WhatsApp, por favor? Bien. Bueno, igual, si necesitan ubicarse, si se cae la conexión, dense sus correos, dense de una vez sus celulares, sus números, para que cualquier cosa se comuniquen entre ustedes, ¿vale? De todos modos, está en el grupo, entonces eso ayuda. Voy a ir creando los grupos para que puedan trabajar entre ustedes. Yo me quedo por aquí un rato más por si hay dudas. Pueden venir a la sesión principal o me llaman y yo me acerco a sus grupos de trabajo y allí lo comentamos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer grupos entonces. Permítanme.